Mateo capítulo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, aquí estamos para ser instruidos por tu palabra. Te pido, Señor, que yo sea un vaso, sea un instrumento tuyo. Usa mi boca, Señor, para llevar tu palabra. Que tu inspiración, Señor, y la unción fresca de tu Espíritu esté sobre todos nosotros y especialmente en mi vida, que voy a llevar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Voy a compartir con ustedes esta conferencia bajo el tema ¿Cómo ser hombres de integridad? ¿Cómo ser hombres de integridad? En la porción que leímos, Dios nos enseña cómo ser un hombre de integridad y una mujer de integridad, lo cual no es difícil si la persona depende y obedece al mandato de Dios, si obedece las reglas y las órdenes de Dios. Ser hombre de Dios es ser hombre de ejemplo. Ser hombre de Dios es ser hombre de ejemplo. Y qué interesante cuando uno revisa su vida, revisa su pasado y luego la segunda fase cuando uno acepta a Cristo y que uno ha abandonado todos aquellos vicios, todos aquellos males que tenía antes de conocer al Señor, pero aún le quedan algunas cosas que debe cambiar. Ser hombre de Dios es ser hombres de ejemplo, hombres que sacan a sus familias de la pobreza. Y yo creo que los hombres de Dios pueden pasar limitaciones económicas, pueden pasar escasez, pero eso no es eterno. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata. Y muchas veces nosotros no sacamos a nuestra familia de ese estado de postración, de miseria, de pobreza, porque no le creemos. Y algunas veces ya no luchamos. Nosotros debemos sacar nuestra familia de esa condición, tal vez de limitaciones que tiene, y creerle a Dios. Hombres que se esfuercen en su vida para ser mejores padres, que no se cansen, que luchen siempre, que sean hombres con propósito, hombres de victoria, que reconozcan que tienen a Jesucristo como su guía, como el modelo de su vida y como capitán. No voy a pedir que levanten las manos, pero muchos de nosotros se nos olvida que tenemos a un Dios poderoso, que tenemos a un Cristo
que es nuestro capitán, que tenemos el Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, y que es el que nos alienta, nos anima, nos lleva de victoria en victoria. Es interesante cuando uno ve hacia el futuro y tiene su prole, y uno, como padre, tiene que esforzarse, ser valiente y ser visionario. Quitémonos de la mente, mi bisabuela fue pobre, mis bisabuelos fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres, y yo estoy condenado a ser pobre. Esa es una mentira del diablo. Nosotros hemos sido llamados, y no estoy hablando del evangelio de prosperidad, simplemente nosotros hemos sido llamados para vivir como hijos de un rey, esperando y confiando, y agradeciéndole por todo lo que tenemos. Posiblemente pasemos limitaciones, pero son y deben de ser temporales. ¿Cuántos dicen amén? Ok. En el fragmento leído del Evangelio de Mateo, vemos cómo ese hombre, José, hubiera podido despedir a su prometida y romper su compromiso con ella. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Estaban por casarse y se da cuenta de que su prometida está embarazada. Véanlo allí en Mateo 1:18. Si él no hubiese sido un hombre de integridad, hubiera llevado a su prometida a los tribunales y la acusaría de adulterio, y conforme a la ley de Moisés, María tendría que ser apedreada y morir lapidada. Sin embargo, José, un hombre justo, un hombre íntegro, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque José era un hombre íntegro. Definamos qué es íntegro. Y ve ahí qué lindo lo que dice. Y yo cuando lo estaba viendo y lo estaba escribiendo, qué complicado. Palabras bien difíciles, pero el cristiano tiene que hacer eso. Definición de íntegro. Un cristiano tiene que ser intachable. ¿Cuántos dicen amén? Los varones dicen amén. Íntegro, intachable, honrado, recto, justo, irreprochable, virtuoso, desinteresado, incorruptible, veraz, irreprensible y honorable. Ahora, algunos de estos principios y valores debemos de comenzar aplicándolos en nuestra primera iglesia. ¿Cuál es su primera iglesia, amado hermano? La familia, el hogar. ¿Estamos siendo nosotros con nuestra familia intachables? ¿Con la esposa? ¿Con los hijos? Llegamos a tener una relación con la pareja, algunos llevan ya 20, aquí hay otros de 30, aquí otros de 40 años de estar juntos, y posible en ese periodo han ido apagando la llama del amor, y que es algo que nunca debe de apagarse. El matrimonio es un compromiso que se adquiere hasta acá, hasta que la muerte los separe. Pero hay algunos que oran porque se lleve a la pareja, o te la llevas o te lo manda. Pero creo que el esfuerzo de nosotros, por eso nos da el recurso de la oración el Señor. Cuando hablamos de integridad y todos estos valores que hemos hablado, es difícil que podamos tener, es difícil y casi imposible, ser intachable, honrado, recto, justo, irreprensible, virtuoso, desinteresado, incorruptible, veraz. ¿Sabes por qué es difícil? Porque descuidamos lo más valioso que es la oración. Y descuidamos también la lectura de la palabra. La mujer y el hombre, para mantenerse virtuosos, tenemos que tener la disciplina
de revisar permanentemente la palabra. Y no solo leerla, sino que aplicarla a nuestro diario vivir. Aplicarlo especialmente en el hogar, que es tu primera iglesia. La Biblia te enseña cómo relacionarte con tu esposa. La Biblia te enseña cómo relacionarte con tus hijos. Le enseña al hijo cómo relacionarse también con sus padres. Y qué lindo que esta ciudad un día todos conocieran al Señor y viviéramos en esa armonía que manda el Señor a través del conocimiento de su palabra en los hogares. Para ser hombres de integridad, ¿qué necesitamos? Para ser hombres de integridad, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos ser ejemplos de los demás. Repito, para ser hombres de integridad, necesitamos ser ejemplo a los demás. En obras, ¿qué obras estamos haciendo nosotros en el hogar? Estoy hablando de los varones y estamos hablando de integridad. Y cuando hablamos de obras, ¿qué obras estamos haciendo con la esposa? Yo creo que la primera obra que tenemos que hacer es tener un espíritu perdonador. Aprender a oír a la esposa. Aprender también a ayudar a la esposa. Las responsabilidades en el hogar no son solo de la esposa, son de la pareja. Algunas veces la esposa pasa todo el día ocupada con los niños, corriendo para todos lados, porque las esposas son economistas, son enfermeras, son de todo, son todólogas. Y los esposos llegamos algunas veces, la esposa que no haya que hacer con el bebé, y lo primero que debe hacer la esposa al llegar es preguntarle cómo está, el beso de bienvenida, y luego ayudarle con los niños, sacarlos un rato al jardín o al parquecito y dejarla que la esposa repose un rato. Merecido descanso. Esa es una forma de colaborar, de ayudar. Esa sería una buena obra. La otra es, papá, sentarse con sus hijos. Las tareas, ayude a sus hijos a hacer sus tareas. Yo tenía la comodidad de dejarle todo a mi esposa. Y yo justificaba que yo salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche, el rato libre que tenía, estaba cansado para atenderlo, pero qué error más grande cuando vine a sentir, mis hijos ya no los podía chinear. Y eso sí es un desastre, es una gran pérdida, porque usted tiene que aprovechar a sus hijos mientras los puede andar de la mano, mientras pueda dirigirla y mientras pueda chinearlo. Los hijos crecen tan rápido, increíblemente, que de repente ya son bachilleres. De repente ya son licenciados, ya son ingenieros y la relación se va perdiendo. Y eso realmente es un desperdicio de papá e hijo. Aprovechemos a nuestros hijos mientras ellos están pequeños. Decía ser ejemplo a los demás en obras, en palabras. Que tus palabras edifiquen, que tus palabras construyan, que tus palabras animen a otros. Así que seamos ejemplo en palabras. En conducta, esa conducta que sea arriba, en una escala de 1 a 100, que sea arriba del 90. Eso es ser íntegro, tener valores altísimos. Pero sí se puede lograr, claro que se puede lograr. Si nosotros tenemos una relación y una dependencia de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. José era íntegro. Podemos lograr ese esfuerzo de llegar a ser amigos de Dios. Ser ejemplo en tu familia, ser ejemplo en tu hogar, ser modelo a tus hijos, ser ejemplo en tu trabajo, ser ejemplo donde quiera que vayas, porque para ser hombre de integridad debe de ser un ejemplo siempre. Dije siempre, y siempre es siempre. Y eso de ser modelo de los hijos, a mí me gusta mucho esa porción de Pablo cuando habla a sus hijos en la fe, a sus discípulos, y les dice con una tremenda autoridad,
sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Vea qué lindo. Pablo era un hombre, igual que nosotros, que se afanaba, que trabajaba, porque él hasta construía tiendas para poder sobrevivir y para poder sostenerse a sí mismo. Pero Pablo les dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así es que, amados hermanos, esforcémonos, luchemos para que nosotros podamos ser verdaderos modelos. Y que el modelo que los demás vean en nosotros sea el modelo de Cristo. Porque la palabra dice que nosotros busquemos tener la estatura de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos la mente de Cristo. Y yo creo en esta noche, si yo pregunto, y todos levantarían la mano y se pararían, si yo pregunto, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Porque todos nosotros tenemos que tenerla. Al menos tenemos un poquito. Tenemos que ir subiendo el nivel hasta llegar a ese nivel que dice del 90 para arriba. Se acabaron los problemas del hogar cuando nosotros realmente dependamos del Señor en un 90 a 100%. Segundo, para ser hombres de integridad necesitamos ser justo. Ser justo, esta palabra significa ser ecuánime, imparcial, objetivo, neutro y equitativo. En Mateo 1:19 dice que él no quiso difamarla. José no quiso difamarla a María. ¿Por qué? No la quiso difamar porque era un hombre justo y él prefirió llevar el oprobio, la vergüenza de su prometida, que lo había deshonrado. Y Dios es muy sabio que no solamente escogió a una mujer pura, santa, virgen y temerosa de Dios para que a través de ella naciera su Hijo, el Hijo de Dios, sino que también escogió a un hombre temeroso, justo, un hombre de integridad, para depositar en ellos al Salvador del mundo. Hablamos muy poco, y ustedes oyen hablar a saciedad de la Virgen María, pero se habla muy poco de José. Pero José jugó un papel bien importante, y como modelo de hombre íntegro, yo creo que es bueno estudiarlo, y es bueno no solo estudiarlo, sino que imitarlo. Qué lindo. Mateo 1:19 dice que él no quiso difamarla. Ahora, tercero, para ser un hombre de integridad se necesita ser, para ser un hombre de integridad se necesita ser temeroso de Dios. Si José no hubiera sido un hombre temeroso de Dios, a todo el mundo le habría contado lo de su mujer. Supuestamente lo habría hecho, y muy seguro que sí la hubiese llevado ante tribunales y la habría encontrado culpable, porque ¿quién iba a creer el cuento que el embarazo que tenía era del Espíritu Santo? Era bien difícil. Pero habla ahí de que él tuvo un sueño y el ángel le habló. Y él fue obediente a la palabra, a la instrucción recibida de parte de Dios. Por ejemplo, usted, querido hermano, está a punto de casarse y de pronto su prometida le sale con el cuento de que está embarazada. Y como si fuera poco, le sale con que es del Espíritu Santo. Sonrisas picarescas, pero ¿qué ocurriría? ¿Cómo reaccionaría? No lo creería. Definitivamente no lo creería. Pero José era un hombre temeroso de Dios, y un hombre temeroso de Dios piensa bien las cosas antes de hacerlas. Ahora, un hombre temeroso de Dios no lastima a los demás. Un hombre temeroso de Dios prefiere llevar la culpa y no presentarse al juego del enemigo,
aunque era justo, temeroso de Dios, él se quedó pensando en todo esto. Tal vez hasta decía el Espíritu Santo, bueno, que sea lo que Dios diga. Ahora, yo creo que tiene que haber tenido un serio conflicto José respecto a aceptar de que era del Espíritu Santo, y su mente trabajó mucho y su corazón estaba siendo golpeado. Pero, ¿a dónde se protegió José? Se protegió en el Señor, se protegió en la palabra y en la fe que tenía él de que Dios estaba obrando justa y apropiadamente. Cuarto, el hombre de integridad cuida su mente. El hombre de integridad cuida su mente. Y pensando él en esto, en Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí José acepta la instrucción, ahí libera sus pensamientos negativos que tenía, ahí acepta la voluntad de Dios y se somete al proyecto divino. Ahora la instrucción, cuida tu mente y corazón para no pecar contra Dios. Cuida tu mente y tu corazón para no pecar contra Dios. Este hombre pudo haber pensado todo lo que él quería, pero sin embargo cuidó su corazón porque era un hombre íntegro de mente y corazón. Estos son los hombres los que Dios está buscando, hombres de poder, de propósito y victoria. Segundo, la actitud y prioridades del hombre de integridad. Actitud y prioridades del hombre de integridad. En 1 Samuel, libro de 1 Samuel, en el capítulo 16 se relata la historia, parte de la historia del rey David, que es una historia realmente muy, muy interesante. Los invito a que hagan una revisión y lean la vida del rey David. Lo encuentran en Hechos y en Crónicas y en Reyes. 1 Samuel 16-18, que se habla de David, pero en este pasaje quiero demostrar las actitudes del hombre de integridad y cómo deben ser. Dice así el versículo 16-18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este versículo se da en el contexto cuando el rey Saúl, ya él había sido desahuciado, ya el poder el reino se le había quitado, pero seguía gobernando. Y bajaba y lo abatía un espíritu maligno, dice la palabra. Y cuando lo abatía, ese espíritu maligno, entraba en él una depresión, una desesperación. Y los servidores, alguien le dijo, mira, tú tienes que traer a alguien que cuando estés en ese estado, toque, cante alabanza, para que ese espíritu se aplaque. Entonces allí, y él pidió que buscaran a alguien. Entonces aparece ahí alguien que le dijo, y se refirió al rey David, entonces un joven que ya había sido ungido para ser rey. Y vemos allí las características de este muchacho. En primer lugar, dice el versículo, es poderoso. Y poderoso es alguien que tiene influencia y que tiene poder sobre otros. En otras palabras, es un líder. Aquí todos somos líderes. Todos somos líderes. Todos tenemos un propósito al estar en esta tierra. Todos tenemos un propósito al estar en esta iglesia. Y para nosotros el propósito es llevar la palabra con autoridad y poder. A mí me motiva mucho la experiencia de los apóstoles y los discípulos cuando después de los 40 días que caminaron con el Señor Jesús
les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre de la cual les había hablado. El Señor estaba seguro que los discípulos, los apóstoles, hubieran sido un rotundo fracaso si no recibían ese poder, esa promesa. Y allá en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros necesitamos ese poder que la iglesia primitiva le fue otorgada por el Padre, que es la promesa del Padre, que también ofreció Jesús y mandó al Espíritu para llenar a aquellos hombres y mujeres de ese poder. Usted y yo la necesitamos. Estamos viviendo días tan difíciles, que necesitamos buscar la presencia y la llenura del Señor para pelear esa buena batalla contra el enemigo. Cuando ustedes leen la vida de los apóstoles, realmente es impresionante cómo aquellos apóstoles se movían y cómo iban de un lugar a otro levantando enfermos, levantando muertos. Qué lindo cuando va pasando al templo de la Hermosa y pasa Pedro y Juan y aquel paralítico de nacimiento estaba a la puerta del templo y le pide a Pedro una limosna. ¿Y qué le contesta Pedro? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Y extendiendo su mano derecha lo tomó y aquel paralítico de nacimiento se levantó y no solo levantó, comenzó a saltar y llegó al templo. Pues eso mismo, esa misma autoridad con que ellos lo hicieron, usted y yo podemos hacerlo. Pero ¿por qué no estamos haciendo nosotros esos milagros y prodigios? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la comunión con el Señor. Nos conformamos con una oración a la hora de comer. Como dice un hermano, extiendo mi brazo, encojo el codo y adentro todo. Esta es toda la oración que hacía. O aquella oración que dice: Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén. Entonces, hermano, no. Uno tiene que tener una relación. Qué lindo que usted, antes de acostarse, dedique por lo menos 1 hora a conversar con Dios. O si habla con su esposo, hable de las experiencias que ha tenido con Cristo durante el día. Hable con sus hijos, comunique el mensaje de Dios a sus hijos. Enséñeles a sus hijos a conocer a Dios. Si usted no le enseña a sus hijos a conocer a Dios, el mundo les va a enseñar a negarlo. Ahora, amado hermano, yo sé que ustedes están interesados en que sus hijos se formen. Ustedes están soñando con tener médicos, está bueno. Que sean ingenieros, excelente. Que sean abogados, muy bueno. Pero qué tristeza si sus hijos son ingenieros, son abogados, son contadores, son maestros, pero no conocen a Dios. Ese es el peor fracaso que usted ha tenido en su vida. Ese es su peor fracaso, porque su hijo debe conocer desde pequeño la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. La actitud y las prioridades del hombre de integridad tiene que ser un hombre poderoso. Que sea valiente. Esta palabra significa valeroso, aguerrido, intrépido, temerario, osado, audaz, corajudo o quien tiene coraje. La palabra dice que David, cuando venía un león o oso, él salía y su encuentro lo despedazaba con las manos y no le tenía temor, fuera cualquier animal salvaje. La palabra dice que los mataba porque era un hombre valiente. Así el siervo de Dios no le debe temer a nada, porque un hombre flexible es un hombre inútil. ¿Qué ejemplo y qué modelo nos deja David? Y yo creo que David, este joven, era así, pero porque él tenía la certeza de que Dios estaba con él y que él lo llevaba de victoria en victoria. Yo aseguro que usted ve un león y usted lo primero que hace es: patitas, ¿para dónde me llevas? Pero no lo espera. Pero no lo veía, oso, león o cualquier animal, y lo devoraba y con las manos, él luchaba así. Entonces el Señor quiere que nosotros también tengamos esa misma habilidad y fortaleza. Es vigoroso, es prudente o tiene prudencia. Tercero,
las prioridades del hombre de integridad. Las prioridades del hombre de integridad. Primero, la prioridad del hombre de integridad es ser un hijo de Dios. ¿Y qué es un hijo de Dios? Haga la relación usted que es papá y es mamá. ¿Cuál es ese vínculo que hay entre esa criatura que hay en el hogar? Es una dependencia. ¿Qué es? Una dependencia. Y es más, los hijos llegan a grandes y siempre buscan el consejo, el apoyo de sus padres. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasó y era consentido de mi mamá, que recuerdo yo casado, ya tenía yo el mito. Y mi mamá, cuando oía que yo llegaba, siempre preguntaba: ¿dónde está el niño? Así las mamás, así son. Entonces, el Señor nos ve así. Entonces, nosotros tenemos que ser un hijo de Dios. ¿Para qué? Para ser mimado, para ser provisto en nuestras necesidades. Y qué bonito que usted realmente sienta. Levante la mano los que son hijos de Dios aquí. ¿Verdaderamente se sienten hijos de Dios? Amén. Aún con todo lo que he dicho, principios y valores que los hemos descuidado, pero somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere bendecirnos a granel. Quiere cambiarnos la mentalidad y que tengamos una mentalidad de triunfo, de éxito, pero bajo el principio de integridad. Segundo, amar a su esposa. Hay un orden en las prioridades de la vida del hombre. La primera prioridad, ¿cuál es? ¿Alguien me menciona la primera prioridad que debe tener un hombre? ¿Segunda? ¿Quién? Segunda prioridad, la familia. Y en la familia, cuando el hombre se le dice a la familia, la primera es la mujer, la esposa. Tercera prioridad, la iglesia. Pero algunos de nosotros, ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la mujer asistimos. Y digo así porque algunos de nosotros creemos que cumplimos con venir el día domingo en la mañana, el día domingo en la tarde. Ya estuvo. Ya vine a lavar mis pecados. Como la iglesia tradicional sí lo hace, algunos de nosotros lo hacemos así. Pero yo creo que nosotros debemos de aprender a sentir la gloria de Dios cada vez que venimos a este lugar. Y debemos de salir realmente transformados de este lugar. Porque eso es lo que quiere la palabra y es lo que quiere Dios, que nosotros día a día vayamos cambiando. Tercero, amar a sus hijos. Cuarto, ir a la iglesia fielmente. Quinto, ser honestos y leales en su trabajo o negocio. Sexto, servir a la obra de Dios. Porque el hombre de Dios nunca debe de estar tan ocupado para no buscar del Señor en oración y la lectura de la palabra y servirle. Solo regáleme 2 minutos más. Cuarto, el carácter del hombre de integridad. El carácter del hombre de integridad. Primero, debe ser un hombre que invierta. Y lo que decía, mire, nos quejamos de que siempre tenemos escasez, pero ¿en qué ha invertido usted durante todos los años de su vida? Posiblemente el Señor le ha puesto en su corazón y en su mente algún proyecto donde usted pueda solventar su necesidad económica. A mí me gusta la actitud de mi hija es abogado, muy trabajadora, pero ella siempre está emprendiendo cosas, ella anda vendiendo zapatos, ella anda, no en el trabajo, sino que ella tiene su método para hacerlo, y no es que esté necesitada, simplemente necesita tener esa actitud porque mañana usted no sabe qué va a pasar. Y esto le ha servido también a tener una proyección, ser emprendedora y hacer sus inversiones. Un hombre que habla con su esposa y sus hijos. Amado hermano, un hombre de integridad habla con su esposa y sus hijos. Cuando usted llega, mire, no llegue a tirarse al sillón ni a patear el perro. Llegue a abrazar a su esposa, converse con ella. Ella ha estado todo el día encerrada y óigala. Ella necesita platicar con alguien. Si usted no la oye, otro va a oírla. Usted tiene la obligación de escucharla. Escuche, converse con su esposa. Tercero,
Un hombre de integridad es aquel que tiene buenas relaciones con los demás. ¿Cómo puede decirse que es cristiano usted y no tiene buenas relaciones con sus vecinos? Hay algunos vecinos que son especiales. Hay siempre un vecino especial que ya tiene por hábito y disciplinado a su chucho que vaya a la puerta de su casa. Y ya está disciplinada la muchacha o la esposa que le lleve la basura a su casa. Pero eso le ayuda a usted también para desarrollar su carácter cristiano, su mente de Cristo. ¿Sabe? Si usted se molesta por todo eso, ya le dio gusto a ella o a él. Simple y sencillamente no agarre esos regalos. Usted viva la vida feliz y contento pensando que Cristo Jesús está con usted y que de Él es la venganza de aquellos que le hacen tales males. Un hombre de integridad es humilde. Humilde. ¿Qué es una persona humilde? Es aquella que no hace ostentación de sus bienes, de su conocimiento. Ustedes conocen personas bien formadas, con capitales, pero qué lindo cuando se acercan y le hablan como que si eso no ocurriera en ellos, porque son gente humilde, se vuelven sencillos. Algunos de nosotros no tenemos nada, pero tenemos un gran orgullo. Y sabe que el orgullo es un elemento peligroso, porque dice el Señor que Él ve de lejos al altivo, al orgulloso, y Él se goza con los sencillos, los humildes de corazón. Un hombre de integridad no se roba los diezmos y las ofrendas. Un hombre de integridad no se roba los diezmos y las ofrendas. Ahí lo dejo. Un hombre de integridad es de los que corre para ganar y no para perder. Vayan a Deuteronomio 28:13. Ahí en el capítulo 28:13 habla de usted y de mí. Dice que Él nos ha puesto por... ¿Cómo? Dios nos ha puesto por cabeza y no por... Levante la mano los que son cabeza en esta reunión. Los que son cabeza. Los que son cabeza. Dice, el Señor te ha puesto por cabeza y no por cola. Levanten todos la mano porque todos ustedes, el Señor los ha puesto por cabeza y no por cola. Voy a preguntar, ¿a quién les ha puesto aquí el Señor por cola? No la levante. Va a golpear el corazón del Señor porque Dios, si te tiene aquí, no te ha puesto por cola. Así es que a partir de ese día, vaya con la mentalidad de que Dios lo tiene a usted por cabeza y no por cola. Rápidamente, un hombre de integridad vive por fe y no por vista. Un hombre de integridad es un hombre de propósito. Un hombre de integridad sirve a los demás. El hombre de integridad es honesto, decente, gozoso y vive confiado siempre en su Creador. ¿Cómo vive? Póngase de pie y de aquí se va a vivir usted confiado en el Señor, y de aquí usted parte bajo esa visión de ser un hombre que no va a ser más cola sino cabeza, y declárese victorioso. Posiblemente diga, bueno, y el pastor está diciendo que soy victorioso, pero no tengo trabajo. Búsquelo, confíe en el nombre del Señor, empuje puertas, dele oportunidad al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta noche.